de hablar acerca de la PCR, sino que de pronto un poco más detallado. Y con ¿ustedes vieron los resultados? Exponencial, profe. Sí, vieron los resultados como a partir de los ciclos se va volviendo una curva exponencial. ¿Será que esa curva puede seguir así hasta cuándo? Que se sigan generando más y más y más copias. Hasta que se acaben los nucleótidos, no. Hasta que se acaben los nucleótidos, tiene toda la razón. Hasta que se acaben los materiales, porque nosotros estamos haciendo unas condiciones controladas dentro de ese tubo, ¿cierto? O sea, nosotros colocamos una cantidad específica de NTPs, estamos colocando una cantidad específica también de enzima y la enzima también va empezando como a desgastarse, por decirlo así. Hasta que se le acaben los insumos a la enzima, podemos seguir haciendo ciclos y ciclos y ciclos. Entonces, por eso, cuando uno va a diseñar una PCR, uno no solamente la diseña a nivel de, bueno, que como si uno cocinara, listo, entonces, ¿cuáles son los componentes? Sino que uno también dice, bueno, yo solo necesito hacer tantos ciclos, en realidad, teniendo en cuenta eso, no necesito adicionar más DNTPs o adicionar más polimerasa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la PCR puede ser inhibida también por estas razones. Si nosotros adicionamos cantidades inadecuadas de los componentes de la PCR, podemos inhibirla y podemos impedir que la polimerasa actúe. También puede ser inhibida. ¿Ustedes por qué otras cosas creen o recuerden que la PCR se inhibe? Profe, de pronto un desequilibrio en los niveles de magnesio. Sí, de pronto que ese ion no esté en la cantidad suficiente, eso puede generar que no se lleve a cabo la PCR, ¿sí? El pH, la temperatura. Sí, que las temperaturas no sean las adecuadas. Por ejemplo, que el anillamiento, la temperatura de anillamiento no esté acorde a los primers que se diseñaron, ¿sí? Entonces no va a generar que se genere el anillamiento, no va a generar que se genere, oiga, pues, no se va a generar el anillamiento y entonces pues tampoco se va a llevar a cabo la PCR. Otras cosas que inhiben la PCR tienen que ver con la muestra de donde proviene. Muchas veces el ADN que nosotros extraemos, ¿sí? De la muestra, que sea de sangre, de fluido, lo que sea, muchas veces queda contaminado. O sea, sí logramos aislar el ADN, pero a veces es muy difícil. Por ejemplo, aislar ADN de heces es complejo. Se puede aislar el ADN, pero de que quede completamente limpio de grasas, de carbohidratos, de otras biomoléculas, es complejo. Y esto interfiere con la actividad enzimática y a veces no es que no esté la presencia de lo que estemos buscando, ¿sí? No es que no esté la bacteria, el hongo, el virus, sino que lo que pasa es que la PCR está siendo inhibida. Obviamente hay extracciones de ADN que nos ayudan pues como a solucionar estos problemas y de hecho usan pues ciertas tecnologías que vamos a ver como representadas déjenme les comparto pantalla. Muchas veces ya se hacen extracciones de ADN con columnas, ¿sí? Y como así que con columnas quiere decir o se refiere a que en esas columnas hay unos componentes de sílice que ayudan a que todo lo que no sea material de ácidos nucleicos se lave. ¿Sí? Entonces toca usar, digamos, si uno va a hacer extracción para PCR, para una muestra así como que está muy, muy contaminada por otros agentes, entonces, y me refiero a contaminada con eso, por ejemplo, heces o una muestra de pus o cosas así, entonces hay que limpiarlas muy bien. Entonces a eso me refiero. Bueno, entonces, después de nosotros haber visto esto, sí, acá pudimos observarlo de los ciclos nuevamente, las temperaturas, sí, de pronto lo estoy mostrando como para los que no lograron ver todo. Y entonces a esto era lo que yo me refería, que cómo se ven
a nivel de copias o el número de copias, cómo se ven pues estas gráficas. Entonces, cuando uno corre el ciclo, uno se va dando cuenta cómo si lo hacemos en una escala lineal o si lo hacemos en una escala logarítmica, pues entonces vamos a ver que a medida que aumentan los ciclos, va a aumentar el número de copias, ¿sí? Hasta que en algún momento se nos terminen algunos de los componentes. Bueno, entonces, ya para hablar de la otra técnica, que también tiene que ver con este principio la, de la PCR. No, esperen que esto es música. Tengo abierto un montón de cosas acá. Uy, ¿qué se me hizo este de acá? Entonces, pues como para no perder ahí la onda de todo lo que de lo que vivimos, de lo que ya estamos cansados todos, entonces el COVID o la COVID o el virus de SARS-CoV, bueno, ese señor tan fastidioso que nos ha molestado tanto la vida, se diagnostica con una RT-PCR. Entonces, aquí en este video nos van a mostrar, déjenme aumentar un poquito la velocidad. Y bueno, nos van a mostrar cómo se diagnostica. Acá nos están contando pues los síntomas del COVID, nos están mostrando el hisopado nasofaringio en el cual vamos a obtener la muestra. Esa muestra se mete en un buffer, como ustedes a los que les hayan hecho la prueba se han dado cuenta. Y entonces aquí vamos a hacer ya la parte ¿sí? de la técnica como tal. Teniendo en cuenta que el virus del COVID es de ARN, ¿sí? Y entonces nosotros veníamos hablando de que estábamos haciendo una amplificación de ADN. Entonces, ¿qué hay que hacer acá para poder hacer esa prueba? Entonces, acá nos van a mostrar. Entonces, tenemos que pasar ese ARN, se pasa a ADN complementario y por eso es que esto se llama una transcripción reversa o RT-PCR, ¿sí? Porque usamos es una retrotranscriptasa para que del ARN pasemos a ADN y ahí sí empecemos a hacer la amplificación por la PCR que ya acabamos de ver. Perdón, no le dije play. Entonces, aquí tenemos una metodología similar, pero entonces aquí lo que vamos a hacer primero es extraer el ARN. Extraer ARN es un poco más complejo que extraer ADN porque el ARN es mucho más sensible al ambiente y se degrada súper fácil. Entonces, el manejo del ARN debe ser con mucho más cuidado que el del ADN. El ADN es un poco más estable, poco no, mucho más estable. El ARN no. Entonces, lo que primero se hace es lisar como tal el virus con el buffer de lisis que vimos allí y entonces vamos a obtener tanto pues los detritos como el ARN. Eso es estas son las columnas que yo les decía que tienen sílica. Déjenme acá, que está un poco rápido, que tienen esa sílica y entonces acá está la columna, aquí adicionamos la muestra y entonces acá lo que hace esa sílica es atrapar el ácido nucleico, en este caso el ARN, y deja que sigan las proteínas y diferentes componentes del virus. Y así se hace como un filtrado. Entonces esto que quedó allí, esto que quedó aquí se bota porque eso no lo necesitamos y pasamos la columna a un tubo nuevo para lavar nuevamente, ¿sí? Ya vamos a lavar para que solamente nos quede específicamente el ARN, cualquier otro residuo se termine de ir. Y ahora tenemos es un buffer de elusión, es decir, un buffer que nos va a permitir eluir la muestra de ARN para que ahora sí nos quede en el tubo la muestra de ARN. Ya para que se libere de la sílica. Todo esto se hace con centrifugaciones. Y obtenemos nuestro ARN limpio. Hay que trabajarlo con cuidado para evitar que se degrade.
y entonces perdemos la muestra y perdemos la identificación del coronavirus. O sea, esa fase, miren que es importante porque si esto llegara a hacerse mal, podría arrojar un falso negativo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La transcriptasa reversa, los DNTPs, tenemos los primers reversos para que se puedan unir al ARN y tenemos aquí unas ondas que son de Tachman para que estas ondas se unan a esta reacción y entonces cuando se estén generando las amplificaciones podamos observar que eso está pasando. Miren que acá hay unas cosas diferentes a la PCR. Y tenemos ADN polimerasa también porque cuando tengamos ya la transcripción reversa de ARN a ADN, pues necesitamos hacer la amplificación con la ADN polimerasa, ¿cierto? Entonces eso todo lo tenemos allí. Entonces vamos a tomar el ARN, lo vamos a mezclar con digamos, con nuestros ingredientes y entonces vamos a pasar eso a nuestros, digamos, otros tubos de prueba que van a entrar al equipo de PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces, este caso de aquí es una RT-PCR por la transcriptasa reversa, pero miren que también estamos viendo que el equipo no es un termociclador, sino un equipo que funciona directamente unido a un software que nos va a ir mostrando las amplificaciones gracias a la sonda que tiene unido esto a nuestra muestra y lo vamos a ir viendo. Y acá le voy a bajar un poco la velocidad. Está como muy de afán ya, tampoco. Para que podamos seguir viendo el procedimiento. Entonces nosotros tenemos aquí, digamos, las regiones de interés. Entonces tenemos los primers que están diseñados. Y entonces va a empezar a realizarse la transcripción reversa. Déjenme, que es que el video sea como rápido. Dejémoslo normal más bien. Bueno. Pues allí tenemos nuestra ARN. Tenemos el primer reverso. Ya convertimos nuestro ARN, ahí lo estamos convirtiendo a ADN, ¿sí se dan cuenta? Que ya tenemos aquí, es donde tenemos uracilos, tenemos, bueno, y tenemos adenina, luego si tenemos adenina tenemos timinas, ya no tenemos uracilos, entonces ya estamos convirtiendo esto o bueno, la enzima lo está convirtiendo en ADN complementario. Entonces ahora lo que se va a hacer es hacer una denaturación inicial, o sea, para que se separen estas hebras que están unidas por complementariedad y el ARN va a ser eliminado debido a ese proceso. Ya solo va a quedar el ADN. Ahora vamos ya a colocar el primer que está asociado a ese ADN complementario y lo vamos a poner a una temperatura de anillamiento, como vimos en la PCR convencional, y se va a hacer la extensión con la ADN polimerasa. Ese fue el ciclo 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos al ciclo 2. Se va a separar las dos hebras. Se baja la temperatura y ahora entonces entran en acción los primers que van a estar tanto en la cadena, digamos, de 3 a 5 como la de 5 a 3. Y vamos a ver que la sonda Tachman va a unirse a una de las regiones que están allí, como donde vamos a decir, sí, esto nos va a permitir identificar los ciclos y vamos a ver.
Entonces, acá tenemos que esa sonda tiene un reporter, ¿sí? Y entonces esto es excitado y entonces eso genera una emisión, ¿sí? Y él tiene otra parte que se llama el quencher, que va a recibir esa emisión, ¿sí? Entonces acá tenemos esta fase que tiene un reporter y un quencher. Entonces, eso es lo que detecta el equipo. Entonces, miren, cada vez que se polimerice, se van a liberar el reporter, va a generar la emisión y el quencher lo va a recibir. Y esa información es la que detecta el equipo. Por eso es que se necesita hacer en ese equipo de tiempo real y se necesita un software que esté recibiendo esa información y eso es lo que nos va a mostrar. Y por eso se llaman tiempo real, porque por cada vez que ocurra el ciclo, se va a generar una señal. Entonces se va a ver cómo está llevándose a cabo la amplificación, cosa que no pasa en la PCR convencional, porque en la PCR convencional necesitamos terminar los 30 ciclos, ponerlos en una electroforesis y ahí sí nos damos cuenta si nos amplificó o no. En este caso nos damos cuenta desde el ciclo 2, 3, 4, si está haciendo amplificación. Entonces ahí seguimos usando la misma premisa, emite la señal, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos como cómo funciona esa parte de de el- del termociclador de tiempo real. Entonces esto es lo que ocurriría en cada tubo, ¿sí? Entonces miren que envían un filtro de excitación, que es el que lo recibe el reporter y el quencher, entonces se vería reflejada esa emisión en otro filtro y eso es lo que recibe el equipo. Y entonces, como pueden ver, el equipo ya arroja una curva en donde están mostrando, ¿sí? Un punto donde se alcanza como, digamos, cierto número de copias y eso es lo que se interpretaría como un test positivo. Obviamente esta parte aquí no es así como que sale una curva y ya, porque se supone que uno puede manejar varias muestras a la vez, entonces, bueno, eso tiene una manera de analizarse, pero en general este sería como el fundamento para saber cómo funciona la RT-PCR y también pues en tiempo real. ¿Listo? Entonces sería como eso principalmente. Entonces, esos dos, tanto la PCR como la RT-PCR, son las pruebas que más se usan para hacer diagnóstico, para buscar carga viral. Por ejemplo, una persona con VIH para ver su carga viral también se hace, para corroborar ciertos virus, pero también se puede utilizar para, digamos, identificar bacterias, hongos, protozoos, etcétera, etcétera. Lo que pasa con las pruebas moleculares es que suelen ser más costosas que otras pruebas, por ejemplo, que las pruebas de reacción antígeno-anticuerpo es más barato hacer una ELISA que hacer pruebas moleculares, pero las pruebas moleculares suelen ser más sensibles, pues miren nomás lo que pasa ahora con el coronavirus. Vemos que tenemos tres maneras de buscar el coronavirus, pero la prueba de anticuerpos no nos dice mucho o no nos dice si de pronto lo tuvimos y aún así por allí hay unos rangos en donde nos pueden decir pues, que eso puede tener una reacción cruzada. La parte de antígenos nos permite saber si el coronavirus está, pero también podemos tener falsos negativos. Y la PCR o la RT en este momento es la prueba más confiable para identificar el coronavirus. Aún así, hay que tener en cuenta los momentos de la enfermedad, ¿sí? No todo depende de la prueba diagnóstica para cualquier prueba diagnóstica. Si buscamos el bicho, el microorganismo, cuando no lo vamos a encontrar porque desconocemos
ay, se me fue la palabra, desconocemos el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Y cuándo aumenta carga viral o cuándo aumenta bacterias o cuándo sí, si lo desconocemos, nosotros podemos mandar una prueba diagnóstica en el momento inadecuado e interpretar mal este resultado. Entonces, eso es una combinación de las dos cosas, el conocimiento de la enfermedad, del microorganismo y el manejo de la prueba diagnóstica, saber cuándo debe mandarse. Bueno, y ya para ir finalizando, entonces les voy a dejar, ya para que ustedes lo vean, este video de microarreglos. Estoy buscando varios videos de microarreglos, les voy a dejar dos, véanselos. Y entonces, acá en el, déjenme que estoy en otro, no, estoy acá, sí, estoy en el de ustedes. Entonces, miren, acá les dejo un foro, ¿sí? Este foro es aplicación de chips de ADN, o sea, de microarreglos, porque así se les dice en español, o se les llama microarrays o microarreglos, o sea, todos esos nombres están bien. En medicina, entonces luego de ver el video sobre chip de ADN o de microarreglos, ¿qué idea se les ocurre para usarlo en el campo médico? ¿Qué problema les gustaría resolver usando esta tecnología? Entonces no es sino que se vean los videos y que respondan en el foro. ¿Listo? ¿Para cuándo deben responder en el foro? De aquí a la próxima semana. ¿Listo? O sea, no, lo mismo que con este. No tiene que ser como ya, sí. No tiene que ser ya mismo, ni para hoy mismo, ni que no. Pero yo voy a estar ahí pendiente de sus respuestas y haciéndoles retroalimentación. Entonces acá les voy a dejar, este es uno que me parece que está muy bien explicado. Déjenme se los coloco por aquí. Profe, una pregunta. Señora. ¿Grupos de a cuántos? Los grupos que están ya hechos desde que hicieron acá. Miren, ustedes acá en el... Ay, esta cosita me desespera un poquito porque justo se hace acá. Vean. Ustedes acá tienen unos grupos. Miren, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces yo les dije que siguieran en esos mismos grupos, como para no estarlos cambiando. ¿Listo? Profe, O sea, pero ¿ustedes entonces sí tienen claro quiénes son de estos grupos? Sí, profe. pero entonces ese comentario que hacemos frente a los microarreglos es en grupo o cada No, uno. ese sí es individual. No, ese sí es individual. Ese porque es que es como para que ustedes hagan un análisis de esta técnica que es muy, ya se van a dar cuenta, que es muy importante, es muy buena, pero esa técnica no se usa en este momento para hacer acá nada. O sea, es muy cara, es muy cara. Y pues es difícil acceder a ella. O sea, por ejemplo, yo que más quisiera yo haber podido tener un microarreglo para mi tesis de maestría. O sea, hubiera sido feliz, hubiera sido excelente, pero no, no hay. Entonces es más como para darles a ustedes un panorama al de a lo que podemos llegar con los microarreglos, ¿sí? En un futuro, no mediano plazo, más o menos, la tecnología va muy rápido, pero como para que ustedes tengan así una idea. Pero las pruebas así que sí se hacen en este momento, y ahí les di ejemplos pues reales, es la de PCR y RT-PCR que se hacen en los laboratorios, no que se mandan pues todos los días, pero que están a disposición para estar haciendo cargas virales, para estar haciendo identificaciones de coronavirus, para estar identificando pues también otras afecciones que pueden ser no infecciosas. Entonces, digamos que la PCR y la RT-PCR sí están como son más usadas, ¿sí? No son las más usadas sobre otras pruebas de otro tipo, pero son las más usadas. Y los microarreglos es eso, como para que vayan un poquito más allá. De pronto aquí ustedes están en tercero, de pronto con esta pregunta les surge por ahí una idea de investigación que pueden usar dentro de un año en seminario. No sé, ahí les voy dejando como para que ustedes vayan pensando en eso. Ahí les dejo los dos videos, también se los voy a dejar a Esteban en el WhatsApp para que, o se los dejo aquí, bueno, no sé, creo que ustedes siempre prefieren WhatsApp porque es más fácil eso. Entonces, solamente es como un comentario de ustedes. Cada uno hace un comentario, tienen hasta la próxima clase y ahí yo se los voy revisando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, que estén muy bien
y ya no nos vemos más, pero estamos en contacto mediante pues, el representante si necesitan algo y mediante las tareas que van a hacer con mis retroalimentaciones. ¿Listo? Entonces, así Profe, quedamos y que estén muy bien. Profe, ya les compartí los 2 links que envió para que Ah, bueno. siga tranquilo. Listo. Bueno, gracias, Esteban. Muy amable. Que estén muy bien y chao.